Bueno, entonces la intención de esta charla es, hablemos de qué es medicina legal y es un poco amplia esta charla y es que es ver medicina legal en menos de 2 horas, ¿sí? Es ver lo que ustedes vieron durante 6 meses, o sea, un semestre completo en su universidad y volver a recapitular todo y volver otra vez a entender qué es la medicina legal. ¿Y por qué quise ponerle este nombre de qué es medicina legal y cómo no meterse en problemas? Es porque ustedes deben entender es que la mayoría de cosas que hacemos desde el punto de vista médico-legal nos puede llevar a tener problemas. Más allá de eso, pues también tenemos una responsabilidad. Muchos de ustedes de pronto en ocasiones, y entiendo que de pronto les da un poco de sensación de inseguridad, es también sensación de a veces pensar en el futuro, que me va a tocar ir a una audiencia, que me va a tocar hacer una cosa, la otra. Pero la intención de esta charla es darles todas esas precisiones, ¿sí? Y quitarles esas imprecisiones que ustedes tienen sobre la parte médico-legal. La intención aquí no es regañarlos, no es de pronto objetearles o generarles como ustedes de pronto tienen más dudas de las que ustedes tienen, sino que la intención mía es que por favor pongan mucho cuidado a esta charla y de esa manera ustedes van a tener mayor seguridad al momento de sus dictámenes. Igualmente, yo siempre he estado presto a colaborarles en lo que necesitan, de pronto algunos de ustedes no tienen mi contacto, pero mi situación siempre ha sido presto a colaborarles en lo que requieran. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, lo primero es que yo les quiero pues dar a entender que ¿por qué lo hice desde el punto de vista de lo personal? Porque pues yo soy creador de contenido, soy creador de contenido anatómico y médico legal y mi intención y les agradezco si ustedes pueden seguir mis redes sociales, de esa manera ustedes pueden también seguir y poder de pronto desmenuzar cada una de esas dudas que no se generen dentro de la misma. Bueno, entonces empecemos con lo básico. ¿Qué es la obligación médico-legal? La obligación médico-legal en cuanto al fundamento jurídico empieza desde el punto de que la Ley 23 de 1981, que habla todo sobre una cosa importante llamada las normas de la ética médica en Colombia, y esto establece que siempre los médicos deben colaborar con todas las autoridades judiciales en el momento en que la ley lo exija. ¿Qué quiere decir? Que si a usted le llega un oficio petitorio a sus manos, pues usted debe colaborar en ese oficio. Segundo, emitir dictámenes, certificados y conceptos cuando sean legalmente solicitados. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ustedes no les exigen eso, pues ustedes no tienen por qué solicitarlo, no tienen por qué generarlo, no tienen por qué expedirlo. Pero hay unos casos puntuales en los que la ley no es tan precisa y que usted debe también saber cuáles son sus deberes como profesional de la salud. El Código de Procedimiento Penal, que esto de aquí ya es cuando hablamos un poco de, llamémoslo entre comillas, cárcel, ¿cierto? La Ley 906 del 2004 considera que el médico como auxiliar de justicia, o sea, nosotros somos auxiliares de justicia al momento en que nos generan una solicitud de un dictamen pericial. ¿Y por qué? Porque nosotros somos el apoyo técnico científico para generar ese tipo de dictámenes en cualquier momento. Entonces, un juez no sabe medicina, un fiscal no sabe medicina. Los únicos que sabemos de eso somos nosotros, ¿cierto? Y nosotros lo único que tenemos que ellos es plasmarle de manera pues científica. Nosotros no tenemos que transbordar ni llegar al punto de generar dictámenes periciales con conceptos jurídicos porque no es la base de nosotros. Nosotros aprendemos medicina, nosotros no aprendemos derecho. Entonces, por eso mismo debemos tener eso en cuenta. Segundo, hay que tener en cuenta que la negativa injustificada de cada una de estas cosas que puede acarrearnos, como por ejemplo investigaciones disciplinarias, Procuraduría, Oficina de Control Interno Disciplinario, Comité de Ética Médica, y ustedes, la mayoría, trabajan para instituciones que hacen parte de de un organismo público. Muchos de ustedes dirán, no, pero es que yo presto por prestación de servicios y por ende no soy servidor público. Eso es un error grandísimo porque en el momento en que usted trabaja para una institución pública y está en una institución tipo IPS, un hospital público, usted ya hace parte del plantel de trabajo de esa institución y por ende, al ser parte de una institución pública, también ya hace como servidor público. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Procesos de falta de ética médica, le compulsan copias a Tribunal de Ética Médica, lo que al final también le puede acarrear investigaciones y eventual responsabilidad penal por omisión de socorro o
por obstrucción a la justicia o omisión frente a la justicia. Entonces, esto que les estoy diciendo no es para generarles miedo, pero pues también para que ustedes tengan en cuenta y tomen conciencia de que lo que nos va a generar esto a futuro. No es opcional atender un médico legal, eso no es opcional, hace parte de su deber como colega, como médico o médica al momento de la atención. Y deben tener en cuenta y es que estamos hablando con justicia. En el momento en que nosotros nos negamos, pues accedemos a negárselo a un juez, a un fiscal. Y pues imagínense si de pronto nosotros vamos a un juez, a un juzgado, a un juicio oral y nosotros le decimos al juez, nos pide una solicitud y le decimos no. Entonces debemos tener en cuenta qué preconceptos, qué base y qué fundamento le podemos dar a ese juez para decirle que no lo vamos a hacer. Bueno. Hay que tener en cuenta y es que los dictámenes médico-legales deben atender los servicios de las IPS, ¿sí? ¿Qué dictámenes se deben atender en las IPS? Entonces, desde la perspectiva de la clínica forense en los servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, donde sea, hay que hacerlo, ¿sí? Y estas deben asumir una cosa llamada actos urgentes o mal llamados urgencias médico-legales. Los siguientes son primero, lesiones personales en capturados, es uno de los que hay que atender en IPS. Violencia intrafamiliar, ¿sí? O violencia de pareja. Dictamen clínico de embriaguez. Dictamen sexológico, también llamado violencia sexual. Y lesiones personales en contexto de maltrato infantil. Esos son los 5 casos en los cuales ustedes deben acceder a hacer atención. No les digo que otros porque eso hace parte de lo que es medicina legal. Dentro de su portafolio de servicios se hace atención de otro tipo de evaluaciones periciales. Pero estas son las que ustedes siempre deben tener en cuenta y no pueden negarse a ninguna de estas porque hacen parte de actos urgentes. O sea que si usted, por ejemplo, tiene un capturado, pues debe tener en cuenta y es que la judicialización de un capturado, o sea, desde que lo cogen en la calle y lo llevan a un juez de control de garantías, puede llegar a solamente 72 horas. Y en el momento en que el médico se niega, pues está obstruyendo la justicia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener una salvedad importante y es que todos, excepto el sexológico, debe venir con una orden judicial. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta y es que la atención integral a víctimas de violencia sexual y cuando ustedes hacen un curso de atención integral a víctimas de violencia sexual, a ustedes les deben enseñar que hay una cosa que se llama los 15 pasos de la atención de la violencia sexual. Dentro de esos 15 pasos existe la atención médico-legal y que no requiere una orden judicial. Por eso hay que tenerlo en cuenta de que ustedes, en este tipo de casos, ustedes no requieren una orden judicial para hacer un sexológico. Y es uno de los errores que comete la gran mayoría de médicos al momento de pensar de que si no hay orden judicial, entonces no hago el sexológico. No, deben tener eso en cuenta para que no vayan a caer en errores, no caigan en errores disciplinarios, penales, civiles y demás. Bueno. Las autoridades que le pueden solicitar a ustedes un dictamen pericial. Entonces, las autoridades que requieren noticia criminal. Entonces, deben tener en cuenta y es que hay dos tipos de autoridades, las autoridades judiciales y las autoridades no judiciales. Lo que sabemos como autoridades judiciales, estas siempre deben tener noticia criminal. Y la noticia criminal, ¿qué es? Un dígito, ¿sí? Perdón, una serie de números, ¿sí? Que se convierten en 21 dígitos llamado número único de noticia criminal, NUNC o NNC. ¿Listo? ¿Y por qué se hace número? Porque hay un delito. ¿Sí? Si no hubiera un delito, no habría un número, pero como hay un delito, y recordar que, por ejemplo, la violencia sexual hay que creerle, a la víctima hay que creerle y hasta que no se demuestre lo contrario, es igual que como en el embarazo, toda mujer está embarazada hasta que se demuestre lo contrario, lo mismo pasa en la violencia sexual. Toda persona es víctima de violencia sexual hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, cae como un delito desde el principio. Entonces, ¿qué autoridades judiciales conocemos? Fiscalía General de la Nación, SIGIN, CTI, Policía Nacional, ¿sí? En estos casos, el oficio debe traer siempre un encabezado de la autoridad, debe traer nombre del examinado, de la víctima, tipo de dictamen. Siempre la autoridad les debe ser específico en qué es lo que necesita. Y esto es un error garrafal de la mayoría de autoridades, que ellos creen que nosotros
es como si nosotros cogiéramos una orina y la mandáramos al laboratorio. El laboratorio nos va a decir, bueno, ¿y usted qué es lo que necesita? ¿Sí? Usted necesita que, no sé, le saque un bone, no sé, que le saque una proteína, que le saque, bueno, muchas cosas que pueden pasar en una muestra de orina, o que si usted necesita una sangre, entonces que le mando glucosa, otra cosa. Lo mismo pasa con nosotros. Al momento de que nosotros hacemos un dictamen pericial, nosotros necesitamos saber qué es lo que esa autoridad quiere que nosotros, como peritos, en este caso, recuerden que la expresión perito es aquel que es experto, y ustedes solamente con haberse graduado de la universidad ya se configuran como expertos en medicina legal. Entonces, en el momento en que la autoridad nos solicita un examen, pues ese examen debe ser realizado, pero bajo los conceptos que ellos necesitan. Entonces, la autoridad siempre le debe decir, necesito que me haga un dictamen de lesiones personales, necesito que me haga un dictamen de embriaguez, necesito que me haga un dictamen de violencia sexual. ¿Listo? Y pues importante, el número de noticia criminal. ¿Listo? Las autoridades no judiciales, anteriormente en la anterior diapositiva hablamos de las de las judiciales, perdón. Ahora vamos a hablar de las judiciales. Las, las no judiciales son las que no tienen noticia criminal versus las anteriores que hablábamos que siempre deberían tener noticia criminal. En estos casos no se exige necesariamente la noticia criminal, pues no necesariamente tiene que haber un proceso penal abierto. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente las autoridades no judiciales inician pre-evaluaciones y ellos pueden solicitarlo en cualquier momento. Por ejemplo, como las comisarías, la inspección de policía, que ellos también a veces pueden ir dentro de las autoridades judiciales. Por ejemplo, en casos de embriaguez, que más adelante lo vamos a ver. Personerías también pueden solicitar esto y CF exclusivamente para menores de edad. Y el ejemplo típico es que la comisaría solicita dictamen de violencia intrafamiliar, el ICBF solicita dictamen de posible maltrato infantil, o sea, unas lesiones personales. Y hay que tener en cuenta ahí una regla clave, es que todo oficio, sea judicial o no judicial, debe indicar con claridad qué tipo de dictamen necesitan. ¿Listo? En el momento en que ustedes vean que hay un oficio inespecífico que no tiene una meta en cuanto a detalle de qué dictamen pericial le están solicitando, pues ustedes lo que deben hacer es devolver ese dictamen y decir, mire, ese oficio, perdón, y decir, no entiendo, la verdad, qué me está solicitando, por favor especificar qué tipo de dictamen me está solicitando. Lo mismo se hace desde el punto de vista de medicina legal. Cuando la autoridad no es específica en qué es lo que necesita que se le realice al paciente, pues nosotros no podemos acceder. Lo mismo, vuelvo y reitero, que pasa en el laboratorio cuando le llega una orina o una sangre y no saben qué es lo que usted le pide. Bueno. Listo. Entonces pasamos a una excepción importantísima que hay en cuanto al dictamen sexológico. Esto ya se los dije anteriormente, y es que de acuerdo a la resolución 0459 del 2012, que es la atención integral a víctimas de violencia sexual, y en sus 15 pasos, no es necesaria la orden judicial para realizar un dictamen sexológico ni en menores ni adultos. Forma parte de la atención de salud, igual que todo lo que es la prueba judicial, el manejo también de la parte anticonceptiva, el manejo interdisciplinario y entre otros. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga. Negarse a realizar un examen sexológico o condicionarlo a una orden judicial puede llegar a generarles faltas disciplinarias, responsabilidad penal y vulneración de derechos en una víctima de violencia sexual. Entonces, para que lo tengan en cuenta de que por favor no lo hagan, no se nieguen. Y les digo porque no quise mostrar esto en esta charla, pero tengo de una foto de una historia clínica de una institución donde el médico de manera muy específica pone en su historia clínica que no se le realiza sexológico porque yo no estoy en las capacidades de hacerlo. Dice, y que el único ente en Colombia quien realiza médico legales se llama medicina legal. Y eso es una falta, donde esa víctima coja esa historia clínica y haga un proceso de compulsar copias, procesos disciplinarios o demás, créanme que ese médico ya estaría investigado. Ojalá que eso no pase, pero son errores que uno no debe hacer. Nunca, por favor, negarse, ni menos dejarlo por escrito. Eso es una falta gravísima. O sea, no hay nada peor que todo lo que usted deje en la historia clínica para bien o para mal. Me refiero desde el punto de vista, si no hay potasio en sustitución,
pues poner que no hay potasio, porque si el paciente se muere de una arritmia, pues ustedes van a tener la culpa, ¿cierto? Entonces, pues la institución es la que tiene la culpa por no darle el potasio, ¿cierto? Pero hay cosas que ustedes dejan también, que hace parte de su error, y al momento en que nosotros desde, por ejemplo, un médico forense realiza una evaluación de una responsabilidad profesional y revisa una historia clínica y el médico pone ese tipo de cosas, ¿qué tal que la paciente al siguiente día salga y se suicide? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno. Bueno, el acceso acíclico. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cierto? Porque muchos de ustedes tienen la excusa y cuando yo fui coordinador de un hospital por aquí en la zona, a la mayoría de mis médicos en su momento les di acceso a una cosa llamada el cíclico. El cíclico para mí, desde mi punto de vista, más allá de que yo sea médico forense o no, es el programa más maravilloso que pueda haber para este tipo de cosas porque es un programa instituido que tiene que bueno, hace parte que es más fácil rellenarlo al momento de poder hacer cualquier médico legal. Entonces, el sistema cíclico hace parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y ustedes pueden acceder a él. ¿Cómo van a acceder a él? Primero, hay que diligenciar un formato de solicitud de usuario. Segundo, diligenciar el formato de confidencialidad. Tercero, aportar el soporte de que usted está afiliado a la EPS. Eso lo consiguen, por ejemplo, mediante el RUAF, el CISPRO, no el que genera la EPS, sino que en el que está. Y todo eso lo deben enviar a la unidad básica de Zipaquirá, medicinalegal.gov.co. Claro está que como esta charla está abierta para más personas, en el momento en que esté usted en otro lugar del país, pues lo hace directamente con la unidad básica o unidad zonal o la unidad seccional que esté más cerca a donde usted se encuentre. ¿Listo? El trámite de apertura puede llegar a entre 15 a 30 días. Entonces muchos de ustedes dirán, no, entonces yo no hago nada hasta que yo no tenga el cíclico. Y eso es uno de los errores más grandes porque recuerden, no se pueden negar a realizar cualquier dictamen pericial. Entonces, hay que tener en cuenta y es que yo en esta charla les voy a dar acceso a una carpeta que yo he creado con el fin de que ustedes puedan iniciar el proceso de generar su solicitud. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta y es que solamente el correo que les dije anteriormente y muchas cosas que hay ahí aplican solamente para la zona de Zipaquirá, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta y es que ustedes también pueden buscarse los correos y son los mismos formatos a nivel nacional. Entonces, ahorita yo les voy a poner un segundo, un QR donde ustedes pueden escanear y ahí ya pueden tener acceso a esa carpeta. No solamente están los formatos que a ustedes les va a servir para poder abrir el usuario, sino también van a tener muchas cosas como formatos tipo croquis, rótulos de evidencia, todo lo que ustedes necesiten para poder hacer de aquí en adelante su vida médico-legal más amena. ¿Listo? Desde el punto de vista también dentro de la carpeta van a encontrar un instructivo donde yo les digo, mire, así se debe diligenciar, este es el formato en blanco, así se diligencia el formato normalmente, entonces usted lo único que debe hacer es hacer caso, entrar y realizarlo de manera adecuada. Listo. ¿Qué pasa si todavía no tiene el cíclico? Esto ya se lo acabo de decir. El hecho de no tener cíclico activo no exime al médico de la obligación de hacer dictámenes periciales. Mientras que se realiza el proceso de apertura, el médico puede y debe utilizar formatos que están en los reglamentos o guías de los informes periciales. O sea, por ejemplo, ustedes buscan en Google, ponen reglamento de lesiones personales, ¿cierto? Ingresan ahí y ustedes al ingresar cuando les bota el PDF, en las partes finales casi siempre esos informes, reglamentos, guías, ¿cierto? Van a encontrar el formato completo y ustedes lo único que hacen es imprimirlo y lo llenan a mano. Hay otra cosa que puede pasar y es que hay instituciones de salud que adoptan mediante procesos de calidad los formatos. Entonces, ¿qué pasa? El médico también puede acceder a esos formatos que ya están, pues, hechos por parte de calidad, están adoptados mediante unas guías y demás que realizan por medio de procesos de calidad de la institución y ustedes también pueden hacer esos dictámenes. Entonces, si de pronto quieren, accedan y pregunten a la persona encargada de calidad de la institución si tiene formatos ya adoptados para la institución. La única diferencia es que ya va a traer como su membrete para la institución donde ustedes trabajan y ahí en adelante pues trae las mismas características. ¿Listo? Bueno, entonces
Les pongo el QR de acceso, les voy a dar un minuto, por favor, para que, por favor, los que quieran pueden acceder a escanearlo. De esa manera pueden acceder a las instrucciones y todo lo que tenga la carpeta. Bueno, eso. A las 12:02 empezamos, seguimos. Bueno, entonces continúo. Estamos listos. Perfecto. Entonces, voy a continuar. Siempre después de que ustedes tienen un oficio pericial, se dieron cuenta que tiene todas las características adecuadas para que ustedes hagan ese examen médico legal, tienen el cíclico o ya tienen a la mano el formato de la institución o demás que ustedes tienen, ustedes siempre tienen que pensar en qué es el consentimiento informado y para qué sirve. Yo siempre les he dicho que antes de que ustedes radiquen, por ejemplo, en el sistema cíclico, tengan en cuenta de que deben tener una cosa llamada consentimiento informado. ¿Y por qué es importante pensarlo antes de rellenar, empezar a diligenciar y demás? Porque usted debe tener en cuenta y es que debe tener una persona que le autorice la realización de ese examen si estamos hablando de menores de edad o de personas con discapacidad reducida, mal llamado discapacidad, retraso mental, entre otras cosas como le dicen por ahí la gente del común, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta y es que antes de cualquier dictamen debe obtenerse el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque pues vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. En menores de 18 años debe haber una firma y una huella del representante legal. ¿Y quién es representante legal? Padre, madre, tutor legal reconocido, ¿cierto? Autoridad administrativa competente. Si no tenemos padre o madre, ¿sí? Pues va el tutor. Si no tenemos tutor, pues va a las autoridades no judiciales. La mayoría son ICBF, comisaría, personería o inspección. También pueden tener esa fungibilidad de representante legal. Además, se recomienda siempre dejar huella del menor. Si no está presente el padre, madre o tutor, como les dije anteriormente, las autoridades no judiciales pues, pueden ser parte de ese dictamen pericial. En mayores de edad debemos tener en cuenta y es que se debe tener firma y huella del mismo paciente y el ICBF no aplica para mayores de edad. ¿Listo? Hay que tener en cuenta y es que, por ejemplo, también he visto dictámenes periciales donde llega el médico con las muestras, el dictamen y no hay huella, por ejemplo, en el consentimiento informado. Hay firma, pero no hay huella. Eso no es válido, recuérdenlo. Blíndense en lo que ustedes más puedan. No den papaya. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, paciente con discapacidad cognitiva que puedan llegar a ser mayor de edad, igualmente, padre, madre, tutor legal, comisaría o autoridad administrativa de protección, igual se recolecta la firma del examinado si es posible. Aspecto clave y ético dentro de esto, a pesar de que el representante legal firme en menores de edad, el paciente puede negarse a la realización, por ejemplo, en el sexológico. No se debe coaccionar ni presionar. Solamente el médico debe explicarle las ventajas de hacerse ese dictamen pericial, pero nunca deben coaccionar a que no se lo haga. ¿Listo? Porque también he visto ejemplos en el cual el médico le dice, no, pero ¿para qué se va a hacer eso? Eso no le pasó nada, eso tal cosa. Entonces, ojo con la revictimización.
Cuando ustedes hacen ese tipo de cosas con sus pacientes y le dicen, no, pero ¿para qué se lo va a hacer? No, pero es que si solamente te tocó, no, pero si solamente te tocó la cola en el Transmilenio, no, pero pues si solamente fueron fluidos seminales en el pelo, pues, que eso no te pasó nada. Entonces, ojo con eso. Son cosas que ustedes deben tener en cuenta y cada vez que ustedes son parte de eso, hacen una revictimización en esas víctimas. Entonces, ojo, porque más allá de que ustedes no quieran hacer la parte médico-legal, esa víctima puede llegar a tomarlo de manera diferente, acarrearles sanciones o de pronto, vuelvo y digo, atentar contra su vida saliendo de la institución. Bueno, entonces todo esto que les acabo de decir es como lo inicial, ¿sí? Lo que siempre debe tener todo dictamen, lo que ustedes deben saber desde el punto de vista jurídico, las herramientas que deben tener a la mano para poder hacer cualquier dictamen pericial, que es el cíclico o el formato, lo que ustedes deben prevenir y que deben tener antes del inicio de cualquier dictamen pericial, en este caso un consentimiento informado. Ahora hablemos de cada uno de los dictámenes que anteriormente les puse que deben hacer normalmente. Entonces, lo que yo les voy a hacer de aquí en adelante es un recorrido de cada uno de los dictámenes. Entonces, hablemos de dictamen de lesiones personales. El dictamen siempre debe ser textual, siempre ustedes deben iniciar entre comillas, ¿sí? ¿Y qué se debe tener en eso? Modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, tiempo, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Ayer, pero ese ayer hay que dejarlo con fecha. Recuerden eso. Entonces, ayer, 2 de diciembre, ¿sí? Se generó, ¿cierto? Ayer 2 de diciembre, listo, el primer punto. ¿Cómo? ¿Cómo se procedieron? Ayer 2 de diciembre, no puede ser. Y ustedes pueden conjugar como si hiciéramos un motivo de consulta, como si hiciéramos una enfermedad actual. Cada uno de nosotros tiene una forma de hacer una enfermedad actual. Entonces, por ejemplo, yo pongo paciente con cuadro clínico, paciente femenino con cuadro clínico de tantos días de evolución. Así tal cual pasa en medicina forense. Entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo lo pongo? Ayer, 2 de diciembre del 2025 a las 12 del mediodía, yo estaba en la calle cuando llegó Pepito Pérez y me insultó, me pegó con la mano en la cara y después llegó y me cogió el pelo y me tiró al piso, ¿sí? Pepito Pérez, ya sabemos el nombre, ¿cierto? Entonces, mira lo que les estoy diciendo. El tiempo, ayer. El modo, sí, me pegó puños, me cogió el cabello, ¿cierto? Lugar, estaba en la calle. Objeto causal, el puño. La zona corporal afectada, la cara, ¿cierto? El agresor, Pepito Pérez, ¿sí? Y si Pepito Pérez era el primo, pues Pepito Pérez, que es mi primo, ¿cierto? Entonces ahí de esa manera yo ya tengo pues un relato amplio. No hay necesidad de extendernos. Ojo a esto, los pacientes, pues claro, ellos vienen con su dolor, su rabia, quieren que ya le metan a la persona a la cárcel, que eso no pasa, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta y es que nosotros debemos dejarle a ellos claro que nosotros no queremos convertirnos como los mártires o los que hacemos parte del caso de ellos. Simplemente con que nosotros tengamos esta información dentro de ese dictamen ya es suficiente. Entonces, un ejemplo, mi esposo me golpeó con un puño en la mejilla derecha anoche en la casa, ¿cierto? Y anoche en la casa, pues hay que ponerle fecha. Pero mire que es un ejemplo. El vecino me pegó con un palo de escoba en el brazo izquierdo en la calle. No se escribe refiere, ojo a eso. No es una traducción de lo que ustedes están haciendo, tampoco tienen que haber simbología o traducción desde el punto de vista médico. Entonces, si por ejemplo el paciente dice, no, me pegó con el puño en la cara, entonces ustedes van a decir, paciente con trauma contundente en región facial. No, ¿listo? Entonces, para que tenga en cuenta. Bueno. Dictamen de lesiones personales. Entonces, seguimos con esto y anteriormente ya les hablaba qué es lo que es y por qué paso directamente a examen físico. ¿Qué sigue después de lo que es el modo, tiempo, lugar, el dato, pues que en tiempo, espacio? Pues después sigue lo que es revisión por sistemas, que ustedes son unos duros en eso. Y antecedentes personales, pues lo mismo que se pregunta de siempre. Hay un antecedente personal importante que no lo puse acá en la charla, pero siempre sale en cualquiera de las exposiciones, ¿sí? Y es antecedentes médico-legales. Entonces, esas personas que, espérenme un segundo,
Esas personas que ya han asistido a medicina legal anteriormente, esas personas también hay que ponerles ahí en antecedentes médico-legales, ¿sí? Como por ejemplo ustedes ponen una historia clínica, paciente con antecedente de hipertensión, hace tantos años, el manejo farmacológico con tal y tal cosa, ¿cierto? En medicina legal hay que hacer lo mismo y ahí también hay una parte que dice antecedentes médico-legales. Entonces ustedes lo único que deben poner ahí, sí, antecedentes médico-legales, la paciente o el paciente refiere que hubo atención médico-legal hace 2 años por contexto de lesiones personales con un conocido tipo vecino. Ya con eso ustedes lo dejan porque es importante tener en cuenta y es que anteriormente esa persona asistió. Lo mismo pasa, por ejemplo, en violencia de pareja. Es importante tener en cuenta si esos casos son repetitivos. Entonces, también hacen parte de eso. El examen físico general, mental y neurológico es obligatorio poner descripción general. Entonces, signos vitales, aspecto, conciencia, examen mental, orientación, juicio, conducta y neurológico básico, pares craneales, fuerza, sensibilidad y coordinación. No es más de ahí, no tienen que empezar a poner ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos pulmonares sin sobreagregados. No, eso no hay que ponerlo. Ahí sí vamos, lo que sí es obligatorio es lo que les estoy poniendo acá. Lo que sí va después de esto son las lesiones. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, la descripción de lesiones debe ser con una adecuada anatomía topográfica. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y qué es una adecuada anatomía topográfica? Básico. Que si yo lo leo en Cafarnaúm, yo lo leo en Canadá, yo lo leo en cualquier parte del mundo, yo voy a saber dónde está esa lesión. Entonces, les voy a poner ejemplo. Cada lesión debe describirse de manera objetiva, completa y topográficamente adecuada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Tipo de lesión, equimosis, abrasión, laceración, herida cortante, cortopunzante, contusión, entre otras. El color se aplica, sobre todo en las equimosis, rojiza, violácea, verdosa, amarilla. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante el color en las equimosis? Recuerden que desde el punto de vista médico forense me puede ayudar a saber si el relato, si la persona me dice que las lesiones fueron ayer y yo al examen le encuentro una equimosis amarilla, ¿ustedes creen que las lesiones fueron ayer? Pues no, ¿cierto? No, no fueron ayer, probablemente fueron hace 5, 6, más de 8 días, que ya está en recuperación y ya va a tirar a que esa se desaparezca totalmente. Entonces, eso hace parte de todas las funciones del médico, solamente es describir, ¿sí? Y nosotros no generamos, no, es que yo no le creo, no, eso uno no solamente describe, ¿listo? Región anatómica precisa, hay que tener en cuenta entonces región malar derecha, región frontal izquierda, región deltoidea derecha, ¿sí? Debe ser muy descriptivo. Referencias topográficas, línea media, línea axilar, línea parasternal, intermamilar, tercios proximal medio distal, caras anterior, posterior, lateral, medial, cuadrante, abdomen, espalda. Medidas exactas en centímetros, nunca se debe poner aproximadamente. Todos ustedes deberían tener un metro o un testigo métrico en el cual ustedes pueden llegar y coger la lesión y decir, ah, mire, la lesión en tipo equimosis, violácea, en cara anterior con tercio medio de antebrazo derecho, mide de 3 por 3 centímetros. Punto. ¿Listo? De esa manera ustedes son objetivos al momento de hacer esa valoración. La orientación vertical, si está hacia vertical, si está hacia transversal, si está de manera oblicua, eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Listo? Ejemplos, equimosis violácea de 3 por 2 en región malar derecha, 1 centímetro por debajo del borde infraorbitario. Abrasión ovalada de 4 por 3 en región anterior de rodilla derecha, centrada sobre la rótula. Laceración lineal de 1,8 en región distal de antebrazo derecho, superficie lateral orientada longitudinalmente. Herida cortocontundente, cortopunzante, perdón, de 1,2 en región epigástrica, de 3 centímetros por encima de la cicatriz umbilical, orientada oblicua hacia la izquierda. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer parte de que tengan una buena redacción y una buena descripción topográfica. Bueno, dictamen de lesiones personales, continuamos como qué son los mecanismos de lesión. ¿Y por qué les digo esto? Cuando ustedes ya hacen el relato, revisión por sistemas, antecedentes, examen físico, descripción general, hacen todo el tema de examen neurológico, mental, hacen la descripción de esa lesión importante,
continúa ya la conclusión. Entonces, ¿qué tiene que tener la conclusión? Primero, mecanismo de lesión. Siempre toda conclusión debe ir de la siguiente manera. Entonces, mecanismo de lesión. Entonces, si a usted le pegan un puño, pues esa vaina es contundente. Si a usted le pegan una puñalada, ¿cierto? Esas vainas cortopunzantes, ¿cierto? Si a usted le ponen una aguja, esas vainas punzantes. Y así sucesivamente usted va traduciendo desde el punto de vista médico la lesión, el objeto causal y el mecanismo de lesión lo va traduciendo a lo que se llama mecanismo de lesión. Aclaración. Lo que les estoy poniendo aquí va más allá de los cinco o los cinco mecanismos más típicos que encontramos. Esos son los más usados, pero no son los únicos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno. En cuanto a la conclusión médico-legal en lesiones personales, entonces, primero lo que les dije ahorita, mecanismo de lesión. Entonces, debe ser así un párrafo. Primer ítem, mecanismo de lesión. Si sabemos que fue un puño, entonces vamos a poner mecanismo de lesión, dos puntos, contundente, ¿cierto? Segundo, entonces mira, ahí les doy un ejemplo, lesión producida por mecanismo contundente, cortante o cortopunzante. Listo. Incapacidad médico-legal en días. Basada en parámetros orientadores del Instituto Nacional de Medicina Legal, no es igual a una incapacidad médica. Entonces he visto casos donde tiene una equimosis. Entonces, ustedes, no sé, le dieron por una cefalea porque le generó dolor de cabeza, entonces usted le dieron 2 días. Entonces le dan 2 días de incapacidad médico-legal. Garrafal. Errores garrafales. ¿Listo? Entonces, no. No tiene que ser de esa manera. Recuerden que la incapacidad médico-legal es independiente y es totalmente diferente de la incapacidad médico-legal. Entonces, de la incapacidad médica. Entonces, ojo a eso. ¿Listo? ¿Cómo de fácil lo podemos encontrar? Ustedes entran a Google, ponen reglamento de lesiones personales. Igualmente, mi intención al final de esta charla es que yo voy a subir esta charla a mis redes y la intención es que ustedes ahí les voy a dejar como todo los links y les voy a dejar todos los libros que se necesitan para que ustedes tengan una adecuada vía médico-legal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y al final de ese documento de reglamento de lesiones personales, ahí van a encontrar lo que es todos los parámetros orientadores. ¿Listo? Carácter de la incapacidad. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, y es que siempre esa conclusión debe ir, primero, mecanismo de lesión, y segundo, la incapacidad de tener un nombre y un apellido. Entonces, el carácter del nombre debe ser si es provisional o definitivo. ¿Listo? ¿Qué es provisional? Cuando nosotros decimos, oiga, yo creería que esa lesión puede llegar a trascender más allá porque, no sé, yo creería que de pronto puede llegar a tener una fractura de cráneo. Entonces usted llega y dice, no, es que imagínese que al momento de la valoración yo le vi equimosis periorbitarias, ¿sí? Sugestivo de signo de mapache, no sé, algo así raro. Entonces usted ya dice, no, ¿qué tal que tenga una fractura? Entonces listo, le voy a dar 15 días provisionales, ¿sí? Eso puede ser. O el típico, la equimosis que ustedes dicen, no, esa vaina de 8 a 15 días no va a pasar, entonces le doy incapacidad definitiva. ¿Listo? Secuelas. ¿Qué son las secuelas? Mis recomendaciones para médicos generales. Esas son mis recomendaciones. ¿Listo? Es preferible que no establezcan secuelas definitivas, sino que las dejen por definir cuando ustedes vean que puede haber una secuela. ¿Listo? Cuando se sospeche que haya una cicatriz ostensible, especialmente en cara. Por ejemplo, eso es un ejemplo que les estoy dando. Entonces ustedes llegan y dentro de la atención le hicieron, el paciente tenía una herida por arma cortopunzante en cara, ¿cierto? Y ustedes llegan y le realizan la sutura, ¿cierto? Le realizan toda la sutura y ustedes le hacen el dictamen también porque pues hacía parte de una violencia intrafamiliar, pongámoslo así. Entonces, ¿qué creen que deberían poner ahí? Ustedes deberían poner que yo sé que probablemente ese paciente va a tener una secuela llamada deformidad física que afecta al rostro, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿se puede generar la secuela de inmediatamente uno lo valora? Pues no, porque se debe realizar después del retiro de puntos porque ahí es donde se va a ver la ostensibilidad de la lesión. ¿Qué es ostensible? Algo que se puede ver a simple vista. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, mi recomendación, no generen nunca secuelas. Desde el punto de vista médico general, no realicen secuelas.
¿Listo? Y aquellos pacientes que ustedes no le ven que tenga o que vaya a generarse ninguna secuela, sí pueden generar cierre del caso y es ponerle sin secuelas médico-legales. Ojo, no quiero que ahora en aquí en adelante empiecen a saturar los servicios de medicina legal. Todos los pacientes que ustedes ven entonces no le generan secuelas. No, porque recuerden, si es una equimosis puede generar secuelas. No. Entonces ustedes ponen incapacidad médico-legal, mecanismo de lesión contundente. Incapacidad médico-legal de 5 días definitiva, ¿cierto? Eh, Secuelas médico-legales, sin secuelas médico-legales al momento del examen. ¿Listo? Ahí ya se acabó. ¿Listo? Ahora hagámoslo. Entonces, aquí hay ejemplos. Incapacidad médico-legal de 8 días definitiva sin secuelas médico-legales al momento del examen. Esa es la típica de la equimosis. Incapacidad médico-legal de 15 días provisional con secuelas médico-legales por definir en segundo reconocimiento. La típica de la herida en cara. ¿Listo? Entonces, para que esas son unas formas de escribir. Nunca indicar 0 días. He visto incapacidades médico-legales donde dice 0 días. Ojo, eso no existe. No existe la incapacidad de 0 días. No aplica, también he visto, no aplica incapacidad. Entiendo ahí, ¿listo? Recuerden, y yo siempre les trato de quitar esta idea de la cabeza y es, no crean que es que quiten esa idea de, no, es que yo soy el médico que no da incapacidad. No, dentro del punto de vista médico forense, la incapacidad es para lo que nos envían el paciente. Pero ojo, no quiere decir que a todo el que llegue le vamos a dar incapacidad médico-legal. Hay que tener en cuenta y es que cuando no hay fundamento para dar incapacidad porque no le encontramos ninguna lesión, no hay una equimosis, una abrasión, no hay nada, ¿sí? El paciente, es más, ojo a esto, si el paciente le dice, no, es que me duele mucho acá y usted le ve y no le ve nada, recuerden que el dolor es algo subjetivo, por ende no se le puede dar incapacidad médico-legal. Ojo a eso, ¿listo? Al momento de la, entonces lo que yo puedo poner en ese paciente que yo no le veo nada, es que al momento de la valoración no se evidencian hallazgos que permitan fundamentar una incapacidad médico-legal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Esto es dictamen de lesiones personales. Entonces, vamos a pasar ahora a sexológico. Uno de los exámenes que considero que el médico más tirria le tiene, que más dice, no, yo no quiero hacer un sexológico. Y lo que yo quiero hacer acá es darles una explicación básica sobre lo que ustedes necesitan, básica y completa, ¿no? Lo que ustedes necesiten. Entonces, primero, consentimiento informado y autonomía. A pesar de que el representante legal del menor firme, recuerde que la víctima siempre se puede negar. ¿Sí? Segundo. La labor del médico es explicar claramente el procedimiento, sus ventajas y sin coacción. Vuelvo y les digo, no le digan al paciente, no, no se lo haga, tal cosa. Ya les expliqué eso ahorita. Otra cosa importante que se me olvidó poner acá. La víctima tiene derechos como víctimas de violencia sexual. Lo dice la ley 960. Y esa ley 960 le dice a usted que en cualquier momento, por eso en ocasiones en las unidades de medicina legal donde solamente hay personal masculino, nosotros hacemos la pregunta a la víctima y la víctima si nos responde que solamente se lo quiere hacer por personal femenino, nosotros no podemos acceder a hacer el examen porque se llama revictimización. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta de que si en el momento del servicio de urgencias usted está como jefe de turno o está en la posición de que le pusieron a hacer médico legales ese día y usted es hombre o es mujer y el paciente se le niega, tiene que buscar una alternativa dentro del mismo servicio para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, relato sexológico. Entonces, esto es una de las cosas que mucha gente, mire, cuando yo hice mi maestría en ciencias forenses, nosotros hicimos un estudio de qué tan importante es el relato para un juez en el momento de tomar conducta, ¿sí? Entonces, lo importante para un juez en la mayoría de cosas es el relato, ¿listo? Si ustedes no dan un buen relato, pueden tener un examen físico, mejor dicho, catastrófico, pero si ustedes no dan un buen relato de los hechos, definitivamente no hicieron nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué debe tener un relato? Primero, pues, entre comillas, ¿cierto? Y debe tener tiempo, modo, lugar, relación del presunto agresor. Entonces, ahorita les voy a traer un ejemplo. Relación con el presunto agresor, seducción, si hubo seducción, engaño, amenazas, coacción, golpes físicos, inmovilización, sujeción, fuerza, retiro forzado de prendas o desnudez forzada, que son dos cosas diferentes.
Cuando yo le hago retiro forzado de prendas a una persona es porque yo cogí la prenda y se la desgarré, ¿cierto? Mientras que la desnudez forzada es que yo cojo, no sé, un arma, ¿cierto? Y amenazo a la persona para que se quite las prendas. Es diferente. O, por ejemplo, lo que pasa en los niños normalmente, si usted no se quita la ropa, yo le digo a su mamá, ¿sí? Entonces se llama desnudez forzada, ¿cierto? Besos, tocamientos, sugilaciones. Historia de penetración con miembro viril, dedos, partes del cuerpo, otros objetos, cavidad vaginal o anal, oral, eyaculación si hubo y dónde, y si fue interna o externa, en qué lugar, si hubo uso de condón, uso de lubricantes. El relato se registra de manera literal sin la palabra refiere. Hay que tener eso en cuenta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para que una persona me genere un relato libre con todas estas condiciones? Yo tengo que, a pesar de que es un relato libre, en los momentos donde yo vea que según el relato es importante hacer la pregunta, se puede hacer y escribir tal cual lo que refiere a la persona. Entonces les voy a hacer el ejemplo. Yo llego y digo que va la persona y dice, no, yo estaba en la casa con Pepito Pérez, eran como las 3 de la tarde, nos fuimos para la habitación a ver televisión y al momento de ver televisión, pues él tuvo penetración, así. Pero ojo, faltan muchas cosas. Falta si hubo seducción, si hubo engaño, si hubo golpes físicos, si la movilizó. Entonces, ahí es cuando uno hace las preguntas. Entonces, uno puede poner entre comillas, ¿sí? Dentro de la misma o entre paréntesis puede poner, se le pregunta a a la paciente o al paciente si hubo retiro forzado de prendas o desnudez forzada. Y se pone entre comillas, desnudez forzada es tal cosa, retiro forzado de prendas es otra cosa, y se pone lo que pone lo que responde. La paciente o el paciente responde que sí, que esta persona le quitó la ropa interior a la fuerza y cierra otra vez comillas. Dentro de las mismas comillas, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo puedo hacer de que ese relato libre que puede llegar a haber sido tan corto y de poca utilidad, se puede ampliar para que sea de demasiada utilidad. ¿Listo? Bueno, el examen físico general y el dictamen de edad, vuelvo y digo, aquí ya me salté lo que es antecedentes personales y revisión por sistema. Eso no es importante en este momento. De aquí en adelante sí hay que tener la importancia lo siguiente, y es que hay que hacer un examen físico general y un dictamen de edad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es un dictamen de edad? El dictamen de edad se le debe hacer a toda víctima que esté entre los 0 años y los 26 años. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es qué es la edad documental y la edad biológica. La edad documental es que yo tengo un paciente que, por ejemplo, nació tal día, y si hacemos el conteo hasta el día le vamos a hacer el examen, podemos decir que esta persona puede tener 8 años, puede tener 10 años, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que la edad que la edad biológica. La edad biológica definitivamente es eso que nosotros miramos en los pacientes mediante qué? Talla, perdón, peso, escala de Tanner, ¿cierto? Entonces, vello axilar, vello púbico y demás. Dentición, miramos los dientes, recordar que el primer molar, ¿cierto? Sale después de los 18 años, ¿sí? Y hay que tener en cuenta y es que este dictamen solamente aplica hasta los 26 años. Además, ¿por qué es tan importante el dictamen de edad? Porque recuerden que la ley es muy específica que hay agravantes antes de los 14 años, después de los 14 años. Si yo hago un dictamen de edad y yo veo que la víctima tiene biológicamente más de 14 años, eso es importante dentro de la defensa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Examen general completo. ¿Sí? Examen neurológico, examen mental, ya les dije qué es cada uno de estos, y las descripciones extragenitales, igual que las personales, con anatomía topográfica y medidas exactas. Ya se los expliqué anteriormente en lesiones personales. ¿Listo? Examen genital, yo me creé estas dos memotecnias que las tengo también en mis redes, y hay que tener en cuenta y es que es la única forma de que ustedes puedan de manera más fácil tener en cuenta qué es lo que yo voy a escribir en un imen o en un ano. ¿Listo? Entonces, en el imen, memotecnia FEL. F de forma, E de elasticidad y L de lesión. F de forma, forma del imen anular, festoneado, semilunar. E de elasticidad, recordar que toda mujer antes de los 10 años se considera no elástico del himen.
Después de los 10 años se considera elástico. L de lesión, descrita como que la ubicación según las manecillas del reloj, entonces si está a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, bueno, como sea, y nunca en rangos, es decir, no que estaba entre las 5 y y las 8 de la noche, no. Hay que ponerlo exacto donde ustedes lo encontraron según las manecillas del reloj. Además, se debe valorar si hay signos de inflamación aguda como edema, eritema y equimosis. Cuando hay signos inflamatorios, se habla de que este hallazgo es agudo y se puede llegar a considerar que es compatible que los hechos fueron hace menos de 10 días. Cuando nosotros vemos en cambio que hay ausencia de signos de inflamación, hay signos de cicatrización y hay un desgarro pues que ya está cicatrizado, se puede decir que esa lesión fue hace más de 10 días. ¿Listo? En mujeres que han tenido parto vaginal es frecuente que se observe un himen estructurado, pues que se encuentre formado, perdón, sin, que no se encuentre un himen estructurado, sino que se encuentre unas cosas llamadas las carúnculas mirtiformes, lo que se debe mencionar dentro del examen. ¿Listo? En el ano, la menotenia FTL, ¿sí? F de forma, T de tono y L de lesión. La F de forma circular infundibular, tono normal hipotónico, lesión descrita según las manecillas de reloj, igual que en el himen, con una hora específica y no en rangos. ¿Listo? Importante, el triage en el sexológico se determina de la siguiente manera. Toda víctima que sea víctima antes de 72 horas, ¿sí? Se debe clasificar como triage 1, ¿listo? Y se debe hacer toma de muestras pues de importancia médico-legal. Claro está, pues teniendo en cuenta el contexto de hechos. Si es un tocamiento, pues, ¿de dónde va a sacar las muestras? No sé. Pero pues se los dejo ahí porque en ocasiones he visto casos donde solamente la tocaron o lo tocaron y terminó con muestras, no sé por qué. Otra cosa, ojo con ser tan invasivos, ¿sí? Entonces a veces yo veo que llegan pacientes le cortaron todas las uñas de las manos, ¿sí? Le quitaron pelo por todo lado, ojo con eso. Traten de buscar de que sean de manera adecuada al momento de la pertinencia de tomar la decisión de tomar esas muestras, ¿listo? Entre las dos hechos después de las 72 horas, en principio no se toman muestras, aunque los hechos se investiguen y el examen se realice de manera igual. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta y es que les digo lo siguiente. Las 72 horas no importan para la toma de muestras, no para definir si se hace o no el dictamen. Recuerden a eso. Por ejemplo, ¿qué me han dicho? Ah, es que llega la señora, no sé, una señora hoy de 75 años se despertó y se acordó que hace 20 años la abusaron sexualmente. Se hace el examen, no importa, ¿sí? Porque entonces dice, ah, no, pero es que eso no es importante, eso no, imagínense, la señora tiene 75 y hace 20 años la accedieron y ella hasta ahorita viene, entonces no, no, eso que vaya para medicina legal, ojo, se están negando nuevamente a los exámenes, no hace parte, ahí solamente habla de 72 horas y no dice un límite de tiempo, o sea, no dice si hasta que la señora se muera es que es el límite de tiempo, el resto o el señor si es una víctima también masculino, pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces muestras y cadena de custodia en sexológico. Siempre que se tome una muestra, secreción, cabello, ropa, esta debe ser envasada adecuadamente. Por ejemplo, frotis, debe ser en tubo seco o tubo taparroja, ¿cierto? Orina, en un frasco de orina. Sangre, en un frasco tubo tapagris, ¿sí? Ropa interior, se debe poner la ropa interior, se mete una hoja entre la parte interior de la prenda, se dobla con respecto a la hoja, se mete dentro de un papel o un sobre manila, se cierra, se rotula de manera grande, se pone en una bolsa Ziploc, se vuelve y se cierra y se vuelve a rotular la bolsa Ziploc. Esa es una forma de hacerlo. El tubo de sangre, solamente hay que tenerle un rótulo. En la carpeta que les acabo de entregar están todos los rótulos que ustedes necesitan. ¿Listo? Eh, se debe ser embalada según el protocolo, ir acompañada de cadena de custodia. Yo voy a empezar a subir unos videos a las redes sociales de donde va a estar este video, donde ustedes van a empezar a ver el paso a paso según las muestras. Ustedes van a ver un video de cómo se hace, por ejemplo, la alcoholemia, cómo se hace la orina, cómo se hace, y así sucesivamente. ¿Listo?
llevar estas muestras con cita previa a la unidad de medicina legal para entrega formal. Ustedes no pueden llegar con la muestra a medicina legal. Bueno, es que vengo a traer una muestra. No. Hagan de cuenta que ustedes, imagínense ustedes en el servicio de urgencias y que le llegue a alguien a entregarle una muestra. No, porque eso hace parte de que nosotros también, dentro de medicina legal, también hay unas funciones y lo ideal es que usted tenga mejor una cita para que le den el espacio y que usted tenga el tiempo y tampoco hay que tener en cuenta y es que, segundo, segundo que, bueno, sí, ahí mandaron el link de asistencia. Entonces, para que tengan en cuenta que siempre deben tener en cuenta que deben pedir la cita. ¿Listo? Por favor, pidan la cita para que ustedes tengan ese espacio. Ojo, el hecho de usted pedir cita no quiere decir que tiene que llegar a hacer todo a medicina legal. ¿Listo? La intención es que cada uno de ustedes, mediante estas charlas, mediante las ayudas que les voy a dar, ustedes tengan ese tiempo y pues también la institución debe darles el tiempo para que ustedes se puedan poner a rotular, embalar, hacer cadenas de custodia y todo lo que ustedes necesiten. Pero la intención no es que en medicina legal, porque vuelvo y les digo, nosotros tenemos funciones también que hacen parte también de la gran jornada que tenemos. No solamente atendemos muchas veces un municipio, sino que tenemos una amplia cobertura que puede llegar a limitar un poco ese tiempo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué deben tener cuando lleven una orden, una muestra de medicina legal? Orden de judicial, si la hay. Si la hay, no, siempre la debe haber, ¿cierto? Porque no se le recibe a nadie muestras médico-legales si no hay orden judicial. Dictamen clínico completo, o sea, el dictamen pericial deben llevarlo ahí. Consentimiento informado de llevarlo completamente diligenciado. Nada se deja para diligenciar en la unidad, como les dije anteriormente. Y la responsabilidad del adecuado proceso es del médico perito, no de enfermería, ni de, es que yo se lo pasé al colega tal, a mi amigo del alma, y él me va a ayudar. No, listo para que lo tengan en cuenta. Pues adicional, esto debe tener solicitud, que es la solicitud, qué es lo que usted le está pidiendo a esa muestra, y una cadena de custodia, ¿listo? Es para que lo tengan muy en cuenta también. Bueno, entonces, conclusiones del dictamen sexológico. Entonces, deben abarcar tres aspectos principales. Primero, dictamen de edad, si la edad biológica es compatible o no con la edad documental. Lo que les dije anteriormente, cómo se hace el dictamen de edad. Lesiones genitales y anales, descritas según la memotecnia FEL o FTL. Señalar si son agudas con inflamación o cicatrizadas. Si hay signos de maltrato, lesiones extragenitales debidamente descritas. Si hay maltrato, se debe otorgar una incapacidad médico-legal. Importante, el hecho de que usted encuentre un desgarro himeneal no se le da incapacidad médica si no tiene lesiones externas. Entonces, a veces veo que dicen, es que tiene un desgarro, entonces le voy a dar 8 días de incapacidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Si es que el dictamen pericial de lesiones no es igual al dictamen pericial de dictamen sexológico. Entonces, a los desgarros himeneales no se les da incapacidad, se les da incapacidad a las lesiones extragenitales, la equimosis, la abrasión, el golpe, eso que le generó de manera extra. ¿Y cómo se le da la incapacidad? Pues basado en los parámetros orientadores que están en el reglamento de lesiones personales. Listo, al final lo van a encontrar. Ahí hay un anexo que está todo eso. Bueno, aquí ya hablamos, terminamos con sexológico. Ahora vamos a hablar de dictamen de clínica en cuanto a embriaguez. ¿Quién puede solicitarlo? Puede solicitarlo a autoridades judiciales con noticia criminal cuando hay delito. Por ejemplo, lesiones culposas en un accidente de tránsito, homicidio. Entonces iba usted o iba una persona en el carro manejando, llegó y impactó a una persona y hay un delito por unas lesiones personales. Si se murió, pues hay un homicidio. ¿Listo? Autoridades sin noticia criminal cuando se trata de controles o contravenciones. Entonces, por ejemplo, policía de tránsito, carreteras, inspección de policía, incluso SIGIN, CTI, fiscalía en fases iniciales que todavía no hay una noticia criminal. Pero entonces, ¿por qué es importante? Entonces, el ejemplo típico es cuando hay un conductor retenido en un puesto de control con signos sugestivos de embriaguez, sin lesionados, no aplica noticia criminal. ¿Por qué? Porque es una contravención. ¿Y qué es una contravención? Usted cometió una falta a una norma. ¿Eso es delito? No. Entonces yo puedo llegar y salir embriagado en mi carro, me paran en un puesto de control y estoy en contra de una norma que es la ley de no manejar en estado de embriaguez, ¿cierto?
pero no cometió ningún delito. Usted le ponen una multa, le quitan su carro, le quitan su licencia de conducción y ya, pero usted nunca lo van a meter a la cárcel porque, no, porque iba borracho y no estrelló a nadie. ¿Listo? También puede pasar que usted viene el puesto de control, pasa borracho por al frente de él, no lo paran, llega a su casa y pues nunca supo nadie que tenía el delito no, la contravención, lo que estaba infringiendo la norma. Entonces, en esos casos no requiere noticia criminal. Entonces, siempre uno debe hacer lo siguiente. Cuando tenga un caso de embriaguez, uno debe preguntar, cuénteme cuáles fueron los hechos. Si le dicen, no, doctor, es que, o doctora, es que él iba manejando y de un momento a otro impactó a la señora. Entonces, ustedes van y miran el oficio y debe tener noticia criminal porque fue unas lesiones personales y las lesiones personales en Colombia es igual a un delito, ¿cierto? Como también le puede decir, no, doctor, lo que pasa es que lo vimos zigzagueando por la vía, entonces lo paramos y el señor estaba en bregues. ¿Chocó a alguien o algo? No. Ah, bueno, entonces no requiere noticia criminal. ¿Listo? Naturaleza del examen versus clínico y paraclínico. Entonces, el dictamen de Embregues es 99% clínico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué necesitamos? Básico, haber estudiado en medicina, haber pasado al punto de vista de que usted ya se graduó, que en su carrera había una cosa llamada semiología y poder hacer un examen neurológico adecuado y poder oler, porque usted necesita si tiene aliento alcohólico. ¿Listo? La IPS no hace alcoholemia. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, nunca un examen de alcoholemia se debe procesar en la institución de salud cuando se tenga en cuenta que hace parte de un trámite judicial. ¿Listo? Ojo, no me van a decir ahorita es que, no es que les vamos a llevar a medicina legal una alcoholemia de un señor que se intoxicó con alcohol. No, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Listo? Tiene que haber un fundamento judicial para que nosotros como medicina legal lo generemos. Recordar que ustedes tampoco hacen pruebas rápidas de alcohol ni toxicología con fines forenses, o sea, nada que tenga que ver con fines forenses se debe generar o se debe analizar dentro de la institución de salud. La autoridad no puede exigirles que se realicen paraclínicos si clínicamente se puede establecer el grado de embriaguez. Entonces, esos policías que llegan y le dicen, es que usted tiene que hacer el examen de paraclínico, entonces tiene que tomarle sangre. Ojo, yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que hacer lo que me dice la guía y la guía me dice que en el 99% de los casos es un examen clínico. ¿Listo? Para clínicos, muestras de sangre u orina solo se justifican en situaciones las siguientes, son excepcionales. Paciente politraumatizado con compromiso neurológico severo, paciente inconsciente donde no puede hacerse el examen clínico, estado de conciencia alterado sin causa clara con dudas razonables, casos donde no es posible valorar clínicamente el grado. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben tener en cuenta dentro del punto de vista de qué momento yo decido tomar sangre u orina. Y recuerden, sangre, alcohol. Orina, toxicológicos, psicofármacos y demás. ¿Entendido? Toma y destino de las muestras cuando se justifiquen. Si excepcionalmente se decide tomar muestra de orina, se debe tomar en condiciones de bioseguridad, se envasan y se rotulan y se embalan correctamente, se diligencia la cadena de custodia, se remiten al Instituto Nacional de Medicina Legal que esté más cercano, que es la única institución autorizada y acreditada en Colombia para análisis toxicológicos forenses y determinación de alcohol. La muestra no se analiza en el hospital. El laboratorio de la IPS no puede reportar alcoholemia válida con fines periciales. Sí lo puede hacer con fines clínicos, claro, patológicos, claro. Sí, si usted tiene un paciente con intoxicación y le quiere meter whisky, pues usted necesita saber también los grados en que está. Claro, hace parte diferente, ¿listo? Bueno, relato de la embriaguez. Se registra en forma textual, pero orientando las siguientes preguntas: circunstancias de la conducción y retención, tipo de bebida alcohólica utilizada, cantidad ingerida, hora del inicio y la finalización del mismo, última ingesta de alimentos y síntomas referidos: mareo, vómito, inestabilidad o somnolencia. Ejemplo, venía manejando en la vía Cajicá-Zipaquirá, me tuvieron un control. Había tomado 5 cervezas desde las 2 de la tarde y hoy no he comido nada. ¿Listo? Ojo a esto, para que lo tengan en cuenta. Después de las 6 horas, por ejemplo, los hechos fueron siendo las 12:45. Entonces, digamos que los hechos fueron a las, ¿qué? 6 de la mañana, ¿cierto? Y
En esta hora les está entrando a ustedes una embriaguez a la institución. Pasaron 6 horas. Recuerden que después de las 6 horas, el examen ya no es mandatorio. De 6 a 8 horas ya no es mandatorio, para que lo tengan en cuenta. De ahí en adelante se puede poner que por el tiempo pasado de las horas ya no es posible realizar el examen médico forense. ¿Entendido? También hay que tener en cuenta, y ojo, no se me calienten de manera fácil. Si ustedes tienen a esa persona que es un show mediático, ustedes ven que no sé, atropelló a la mamá del alcalde, ¿sí? Tómenle la muestra de sangre, ¿listo? No se me pongan a ser tan parados en la raya en ocasiones porque les puede generar inconvenientes. Entonces, cuando veamos que hay casos de show mediático o algo adicional, pues son casos que podemos hacer un poco más de cosas. Claro está, que si ustedes se casan con un caso y quieren tomarle muestra, háganlo, ¿sí? Mientras que ustedes tengan en cuenta de que definitivamente si pasó más de las 6 horas, porque a veces lo que hace la autoridad es que coge a la persona ahorita, y van y hacen vueltas, llenan documentos, desayunan, almuerzan y pasan 6 horas y llegan y se lo traen a ustedes y quieren que ya se lo haga. No. Ojo a eso también. No dejen pasar las 6 horas en manos de ustedes. Si el paciente tiene 5 horas y ustedes dejan pasar las 6 horas, la culpabilidad es de ustedes. ¿Listo? Entonces, para que eso también no jueguen mucho con el tema de las 6 horas, porque puede ser catastrófico para ustedes. ¿Listo? Bueno. En cuanto al examen clínico, ¿qué debemos evaluar? En todo paciente, el médico siempre va a evaluar lo siguiente. Primero, estado de conciencia. Segundo, lenguaje, claridad, articulación y fluidez. Tercero, coordinación motora, pruebas de dedo, nariz, talón, rodilla, etcétera. Marcha, nistagmus por rotacional y cuando aplique el espontáneo, convergencia ocular, polígono de sustentación, conducta y juicio, memoria inmediata, aliento alcohólico. Esa es la mayoría de cosas que uno revisa. Y esto es lo que les quiero traer, que es una de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta al momento de una evaluación. Desde el punto de vista clínico, solo se maneja las conclusiones. Negativo, no le encontró nada. Primer grado, segundo grado y tercer grado. A veces hay policías o agentes de tránsito que le dicen, pero ¿cómo así? Si usted le tiene aliento alcohólico, ¿cómo así que usted no le encontró nada? Eso, desde el punto de vista clínico, no, y ya les voy a explicar por qué. Desde el punto de vista clínico, usted es negativo, primero, segundo y tercer grado. Punto. Si ellos quieren que por el tufo alcohólico darle un grado cero que existe desde el punto de vista cuantitativo, cuando nosotros hacemos un examen de embriaguez por clínica se llama examen de embriaguez cualitativo. O sea que nosotros miramos signos clínicos, ya, pero nunca nos ciframos o nos pues, centramos en una cifra de alcohol. Mientras que cuando es cuantitativo, que es una cifra, ahí sí pueden haber grados negativos, grado cero, grado uno, grado 2 y grado 3. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces a veces los agentes de tránsito, pero eso es un grado cero, doctor, tiene aliento alcohólico. No, porque desde el punto de vista médico legal y el examen clínico no aplica el grado cero. Entonces el llamado grado cero es una convención de alcoholemia de laboratorio, pero no se enseña ni se usa en clínica. Entonces para que se tenga en cuenta. Cuando la guía dice que por lo menos para los grados de alcohol significa que debe tener uno de los siguientes. Entonces miren la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es un grado negativo? Se considera negativo cuando todo lo anterior está normal, conciencia normal, lenguaje coherente, coordinación motora normal, marcha normal, sin nistagmus, convergencia ocular normal, polígono de sustentación normal, conducta normal o adecuada, sin aliento alcohólico. Pero un segundo que no están corriendo las diapositivas. ¿Me pueden informar, por favor? Sí, Doc, sí están corriendo. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces, aliento negativo. Si se identifica al menos una alteración compatible con embriaguez o ya no se clasifica como negativo, entonces para que tengan en cuenta que ese es grado negativo. Grado positivo, grado uno. ¿Qué se necesita para que usted tenga un grado uno de embriaguez? Debe tener de forma obligatoria, primero, un aliento alcohólico. Segundo,
nistagmus por rotacional discreto. Y tercero, incoordinación motora leve, leve torpeza de movimientos finos, ligero error en pruebas de dedo nariz. ¿Qué quiere decir? Solamente ustedes pueden generar un primer grado si esa persona tiene esos tres signos ahí, ¿sí? No quiere decir que si usted tiene aliento alcohólico y no tiene nistagmus ni tiene coordinación motora, entonces usted es grado uno. No, eso es un grado negativo. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Debe sí o sí el paciente debe tener esos tres signos clínicos para yo poner un grado uno. ¿Entendido? Eso deben tenerlo en cuenta. Si alguno de estos tres signos fundamentales, olor, nistagmus o incoordinación, no está, no se puede clasificar como primer grado. ¿Listo? Segundo grado, debe presentar todos los siguientes signos: aliento alcohólico evidente, nistagmus por rotacional evidente, disartria, que ya ustedes saben que es disartria, incoordinación motora moderada y alteración de la convergencia ocular, ¿cierto? Debe tener al menos, deben tener más de cuatro signos de los que está ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuatro de los que está ahí. Datos importantes: marcha inestable pero posible, polígono de sustentación ha aumentado levemente y juicio parcialmente afectado. Tercer grado. Para clasificar el tercer grado se requiere un cuadro clínico completo que se observen signos iniciales tempranos obligatorios. ¿Cuáles son? Espasmos espontáneos por rotacional muy evidente, aliento alcohólico intenso, incoordinación motora severa, lenguaje fuertemente alterado, marcha casi imposible, polígono de sustentación aumentado, conducta alterada, memoria. Yo siempre he dicho que si usted tiene más de cinco signos de esto, ya usted puede determinar un grado 3. ¿Listo? No se puede clasificar como de tercer grado solamente por estar dormido o estuporoso, porque debemos tener en cuenta y es que también a veces hay signos patológicos que hacen parte de este tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo que es la somnolencia profunda, la incapacidad para mantenerse sentado, el estupor y comas, casi siempre son muy tardíos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es la conclusión? Entonces usted ya determinó, usted dice cumple con uno, cumple con dos, cumple con tres o es negativo, entonces usted dice listo. Entonces vamos a hacerle la conclusión. ¿Cómo se hace la conclusión? No repite los signos allá, entonces usted no puede decir paciente quien que está con aliento alcohólico, incoordinación motora y nistagmus por rotacional. No, usted no repite eso. Usted lo único que debe poner es el grado clínico de embriaguez, si el paciente está o no en la capacidad de hacer actividades peligrosas como conducir, que no se requieren para clínicos al momento del examen. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les pongo: clínicamente se establece la embriaguez alcohólica de segundo grado, el evaluado se encuentra con incapacidad para conducir vehículos y realizar actividades peligrosas, dado que la valoración clínica permite establecer el grado de embriaguez. No se considera necesaria la toma de muestras biológicas en la realización de pruebas paraquínicas, para que tengan en cuenta. Si se tomaran las muestras que hacemos, debido a la imposibilidad de realizar una valoración clínica completa, se tomó la muestra de sangre u orina para análisis toxicológico. La muestra fue envasada, rotulada, embalada y remitida al instituto para, mediante cadena de custodia y análisis de los mismos. Esas son las formas de concluirlo. ¿Entendido? Bueno, ahí ya terminamos examen de embriaguez. Ahora vamos a proceder a hacer violencia de pareja. Es otro de los dictámenes importantes. Se entiende por violencia de pareja cualquier acción u omisión continuada o episódica ejercida por una persona con su pareja o expareja, matrimonio, unión libre, noviazgo, vínculo afectivo, convivencia actual o pasada que produzca o que pueda producir daño físico, psicológico, verbal, sexual o patrimonial o económico patrimonial. El médico perito no clasifica el delito. Recuerden que nosotros no tipificamos delitos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la autoridad. Si no se documenta técnicamente, describe lesiones, identifica mecanismos y establece incapacidad conforme a los reglamentos de lesiones personales. O sea, la incapacidad los mismos días se da con los parámetros orientadores del reglamento de lesiones personales. Entonces, autoridades competentes que pueden pedir este examen: con noticia criminal cuando existe una apertura formal, Fiscalía, SIGIN, CTI. Sin noticia criminal también lo pueden pedir, vía administrativa o sin consecutivo judicial, comisaría, inspección, personería. ¿Listo? Nota:
hay que tener en cuenta y es que la mayoría de dictámenes por violencia siempre los dan las comisarías y no tienen noticia criminal. Por ende, no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer. ¿Listo? Relato libre de los hechos. Aquí les voy a dar una plantilla que es obligatorio registrarlo siempre en primera persona. El relato debe registrarse tal cual como lo dice la persona examinada, sin usar refiere o manifiesta o equivalentes. El médico guía el relato mediante preguntas abiertas para completar el tiempo, modo, lugar, sin alterar las palabras del examinado. Pregunta base, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Cuénteme. Entonces, ¿cómo lo pregunta? Cuénteme desde el inicio con sus palabras. El relato se estructura de la siguiente manera. Entonces, miren lo que les puse acá. A. Entonces, empecemos con la parte A de cómo se hace el relato. Entonces, datos contextuales del episodio actual, fecha y hora, cuándo ocurrió exactamente lo que relata. Lugar, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió? Situación, ¿qué estaba pasando justo antes de la agresión? Presencia de personas, había menores u otras personas presentes o estas fueron afectadas. B, que es toda la caracterización de la agresión, el tipo de agresión, si fue física, verbal, psicológica, sexual. Secuencia de agresiones, descríbame paso a paso lo que hizo esa persona. Mecanismo o instrumento empleado, golpes con mano, puño, patadas, alones de cabello, empujones, mordeduras, objetos contundentes, sujeción de las muñecas, intento de estrangulamiento, caída al plano soporte, conducta de defensa, usted se defendió cómo, conducta, consumo de alcohol, usted o la otra persona habían consumido algo. El segmento C, que es la historia de violencia previa, entonces episodios anteriores, esto ha pasado antes, cuántas veces aproximadamente, escalada de violencia y también hablarle como comparados con episodios anteriores, ¿usted cree que este fue igual o más fuerte? ¿Ha denunciado anteriormente qué sucedió con esas denuncias, medidas de protección previa, si existieron o no, y si se respetaron o se incumplieron? Ay, qué pena. Relación actual con el presunto agresor, si conviven actualmente, si no conviven, hace cuánto se separaron, cuánto tiempo convivieron, mm, hijos en común, régimen de custodia de esos hijos, cada cuánto los visitan, manifestaciones clínicas como dolor, limitación funcional, cefalea, mareo, dolor cervical, odinofagia, disfagia, sangrado, dolor torácico, lumbar, atención médica previa al ingreso, consultó antes en otro lugar, dónde, cuándo. Y en el examen físico, ¿qué hay que integrar? Entonces, examen general, signos vitales, examen general, mancha, facies y conducta observable, examen mental, orientación, afecto, coherencia y discurso, memoria reciente, examen neurológico, pares craneales, tono muscular, fuerza, sensibilidad y coordinación, y examen por segmentos anatómicos detallado, ordenado, con descripción precisa y topográfica de las lesiones. Eso ya se lo enseñé en lesiones personales. Descripción de lesiones, esto ya se los enseñé, ¿cierto? Zonas frecuentes de violencia de pareja, siempre, casi siempre uno encuentra en cara por golpes directos, sujeción, cuello o estrangulamiento, antebrazos, lesiones defensivas, porque ponen los brazos para que no les peguen, muñeca, sujeción, los cogen de esta zona, cuero cabelludo, alones de cabello, tórax y abdomen, golpes o patadas, muslos contundentes, puño o sujeciones con garra de manos. Estrangulamiento, hay que ser muy importante la valoración del estrangulamiento en cuanto a que el médico debe evaluar abrasiones en cuello, equimosis puntiformes, disfonía o dinofagia, petequias conjuntivales que hacen parte de signos de asfixia, petequias faciales, hemorragia conjuntival que también hace parte de asfixia mecánica, dolor submandibular, cefalea o alteración respiratoria. Hay que tener en cuenta y es que esta nota y es que la ausencia de lesiones no visibles no descarta la ocurrencia del estrangulamiento manual y hace parte de que sea muy importante dejarlo dentro del relato. ¿Cómo se da la incapacidad? Basada únicamente en parámetros orientadores, que es lo que le digo que siempre va a haber al final de los dictámenes periciales en el reglamento de lesiones personales. La determinación del número de días se basa exclusivamente en los criterios, evaluando tipo de lesión, número de distribución, localización anatómica, compromiso funcional, mecanismo traumático, evaluación clínica esperada según el protocolo. Reglas obligatorias, nunca dar 0 días, lo que les dije, si no hay bases para la incapacidad, pues poner que al momento de la valoración no hay bases para una incapacidad.
Se debe especificar si es provisional, cuándo puede modificarse definitivamente y definitiva cuando no prevén cambios relevantes. Secuelas, el médico general no debe fijar secuelas definitivas y si es necesario poner con secuelas médico-legales al momento del examen. Ojo, si son equimosis, pues usted puede poner que no va a haber secuela, entonces pone incapacidad médico-legal de 8 días definitiva, sin incapacidad, sin secuelas médico-legales al momento del examen. Bueno. Forma correcta de consignar la incapacidad. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Se asigna incapacidad médico-legal provisional o definitiva. Ustedes ponen de tantos días conforme a los parámetros orientadores del protocolo de lesiones personales del instituto. O cuando hay un sustento, cuando no hay sustento, pues al momento de la valoración no se fundamenta una incapacidad médico-legal. Conclusión médico-legal, una plantilla estándar que también se debe hacer al inicio del análisis del relato y la valoración del legal practicada. Los hallazgos son compatibles con un episodio de agresión física en contexto de violencia de pareja. Se integra la información aportada por el examinado o por la examinada con los antecedentes reportados a las circunstancias del hecho. Mecanismo, ya saben, es contundente, abrasivo, corto contundente, mixto, sujeción, tracción capilar, golpe, bueno, que hacen parte pues de lo que normalmente se puede poner. Incapacidad médico-legal sin valores, se asigna la incapacidad. Si corresponde, pues con secuelas médico-legales, si hay, si no aplica, no fundamenta. Y al final siempre va a haber esta recomendación que el caso se enmarca en la Ley 294 del 96, la Ley 1257 del 2008, la Ley 2126 del 2021 y que se le recomienda a la autoridad competente la valoración de riesgo y adopción de medidas de protección. Se sugiere acompañamiento psicológico y psicosocial de esta persona. Y ya con esto termino, no sin antes decirles que feliz día del médico a todos los colegas y agradeciéndoles por cualquier, pues para que hubieran estado en esta charla. Sé que es un poco amplia, sé que es mucha información, pero pues mi intención es que hagan parte de, pues, de una buena atención y les dejo esta frase que es un dictamen preciso, no solo describe la verdad, sino que también la defiende. Listo. Entonces, agradezco si quieren abrir micrófonos, si quieren preguntarme alguna duda sobre todo lo que les acabo de decir y quedo atento a cualquier. Voy a dejar en este momento de grabar.